En el corazón de Wiltshire, Inglaterra, en medio de colinas ondulantes y valles verdes, se encuentra Stourhead, una finca de impresionante belleza. Este lugar, rodeado de naturaleza exuberante y paisajes serenos, ha sido testigo de siglos de historia y transformación. Fue aquí, a mediados del siglo XVIII, que un rico banquero llamado Henry Hoare el II se embarcó en una notable empresa: crear un jardín como ningún otro. Su sueño era mucho más que una simple colección de plantas y senderos, era una visión audaz y personal. Hoare imaginó un paisaje que transportaría a los visitantes a un reino de mitología clásica, un tapiz viviente tejido con templos, grutas y monumentos. Cada elemento fue cuidadosamente planeado para contar una historia y despertar la imaginación de quienes lo recorrían. La visión de Hoare iba más allá de la mera estética. Buscaba evocar emociones profundas, conmover el alma con el poder del arte y la naturaleza entrelazados. Quería que cada visitante experimentara asombro y reflexión al caminar por sus senderos sinuosos. Inspirado por los grandes viajes que había realizado en su juventud, buscó recrear el espíritu de la antigua Grecia y Roma en suelo inglés. Los recuerdos de paisajes lejanos y ruinas majestuosas guiaron cada decisión, infundiendo al jardín un aire de misterio y grandeza. Para realizar su ambicioso plan, reclutó la ayuda de talentosos arquitectos, jardineros y artesanos, cada uno aportando su experiencia a lo que se convertiría en una obra maestra del diseño de paisajes. El trabajo en equipo y la pasión compartida fueron esenciales para dar vida a esta visión. Entre los encargados de dar forma a la visión de Hoare, se encontraba un joven y relativamente desconocido arquitecto llamado James Wyatt. Su creatividad y talento pronto lo distinguirían en el mundo de la arquitectura inglesa. Pocos sabían que el trabajo de Wyatt en Stourhead no solo cumpliría las aspiraciones de Hoare, sino que también desencadenaría una revolución arquitectónica que se extendería por toda Inglaterra y más allá, inspirando a generaciones futuras de diseñadores y amantes de los jardines. James Wyatt, apenas en sus 20s cuando recibió el encargo de Stourhead, abordó el proyecto con una exuberancia juvenil y un toque de audacia. Encargado de diseñar varias estructuras para el jardín, incluyendo templos, caprichos arquitectónicos y una gran casa, Wyatt se sumergió en el estudio de la arquitectura clásica y gótica. Devoró libros, dibujó ruinas y buscó inspiración en los grandes maestros del pasado. Sin embargo, Wyatt no era un mero imitador. Poseía una creatividad inquieta, un deseo de dejar su propia huella en el panorama arquitectónico. Libre de las rígidas convenciones de su tiempo, abordó su trabajo con una refrescante disposición a experimentar, a mezclar y combinar estilos de maneras que sorprendieron a sus colegas más tradicionales. Algunos susurraban que el enfoque poco ortodoxo de Wyatt provenía de su falta de formación formal. A diferencia de muchos arquitectos de su época, no había perfeccionado sus habilidades a través del riguroso sistema de aprendizaje, ni se había embarcado en un gran viaje por la Europa continental. En cambio, había aprendido su oficio a través de una combinación de autoaprendizaje, observación y un talento innato para el diseño. En el entorno idílico de Stourhead, las creaciones arquitectónicas de Wyatt se alzaban entre los árboles, integrándose con la naturaleza de una manera casi mágica. Los jardines, cuidadosamente diseñados, servían de escenario para una colección de estructuras que parecían surgir orgánicamente del paisaje, como si siempre hubieran pertenecido allí. Y junto al lago resplandeciente, cada estructura era un testimonio de su visión única, reflejando no solo la luz del sol sobre el agua, sino también la creatividad y el ingenio de su creador. El agua actuaba como un espejo, duplicando la belleza de los edificios y multiplicando su impacto visual. Estaba el Panteón, inspirado en su homónimo romano, pero imbuido del estilo distintivo de Wyatt. Esta estructura no solo evocaba la grandeza de la antigua Roma, sino que también mostraba una sensibilidad moderna, adaptada al gusto inglés del siglo XVIII. Su majestuosa cúpula y columnas corintias evocaban la grandeza de la antigüedad, mientras que sutiles variaciones en la proporción y los detalles insinuaban la disposición del arquitecto a apartarse de las normas establecidas. Wyatt jugaba con la luz y la sombra, haciendo que cada ángulo ofreciera una nueva perspectiva. Luego estaba el Templo de Flora, una delicada estructura situada al borde del lago.
con sus elegantes columnas reflejadas en el agua. Este templo parecía flotar entre la vegetación, invitando a los visitantes a detenerse y contemplar su serenidad. Aquí, Wyatt se inspiró en los templos griegos, pero de nuevo, introdujo sus propias interpretaciones, jugando con la escala y la ornamentación para crear una sensación de belleza etérea. Cada detalle estaba pensado para sorprender y deleitar a quienes se acercaban. A medida que los visitantes paseaban por los jardines, se encontraban con una serie de pintorescos caprichos arquitectónicos, pequeñas sorpresas ocultas entre la vegetación que invitaban a la exploración y al asombro. La gruta, una misteriosa estructura similar a una cueva adornada con conchas y minerales, ofrecía un refugio fresco y evocador, un espacio de contemplación y misterio. Y la Cruz de Bristol, un monumento de inspiración medieval que contrastaba con los templos clásicos cercanos, recordaba a los visitantes la riqueza histórica y la diversidad de influencias presentes en Stourhead. La capacidad de Wyatt para mezclar a la perfección estilos dispares, para crear un todo armonioso a partir de elementos aparentemente contradictorios, se convirtió en un sello distintivo de su obra. Así, Stourhead se transformó en un escenario donde la arquitectura y la naturaleza dialogan en perfecta sintonía, invitando a cada visitante a descubrir su propia interpretación de la belleza. Sin que Wyatt lo supiera, algunas de sus obras más célebres en Stourhead no estaban exentas de defectos. Aunque su reputación como arquitecto innovador crecía, incluso los más grandes pueden cometer errores o desviarse de la perfección absoluta. En su afán por innovar, por reinterpretar el vocabulario arquitectónico del pasado, ocasionalmente tropezaba. Wyatt experimentaba con formas y proporciones, buscando siempre sorprender y desafiar las expectativas de su tiempo. Las proporciones a veces estaban ligeramente desviadas, los detalles no eran del todo fieles a sus inspiraciones clásicas o góticas. Columnas desiguales, capiteles improvisados y ornamentos fuera de lugar se mezclaban en sus estructuras, creando una sensación de espontaneidad. Sin embargo, estas imperfecciones, lejos de restar valor al efecto general, parecían realzarlo, dando a sus creaciones un sentido de fantasía, un encanto romántico que resonaba con el espíritu de la época. Los visitantes sentían que paseaban por un escenario de ensueño, donde la naturaleza y el arte dialogaban de manera inesperada. El movimiento pintoresco, que cobraba impulso a finales del siglo XVIII, celebraba la belleza de la imperfección, el atractivo de lo irregular y lo inesperado. Los caminos sinuosos, las estatuas desgastadas y los paisajes asimétricos invitaban a la contemplación y la sorpresa. El trabajo de Wyatt en Stourhead, con su mezcla de estilos y sus ocasionales desviaciones de la ortodoxia arquitectónica, parecía encarnar esta estética a la perfección. Cada rincón del jardín ofrecía una nueva perspectiva, una fusión de lo antiguo y lo novedoso. La noticia de la belleza de los jardines y los diseños inusuales de Wyatt se difundió rápidamente. Pronto, Stourhead se convirtió en un destino obligado para los amantes del arte y la naturaleza. Artistas y escritores acudieron en masa a Stourhead, buscando inspiración en sus paisajes idílicos y sus maravillas arquitectónicas. Allí encontraban un refugio creativo, un lugar donde la imaginación podía volar libremente. Entre ellos se encontraba el poeta Alexander Pope, quien elogió las bellezas naturales de los jardines mejoradas por el arte. Su admiración reflejaba el impacto duradero de la visión de Wyatt, que aún hoy sigue inspirando a quienes visitan Stourhead. Lo que comenzó como una serie de errores aparentemente insignificantes en Stourhead tuvo una consecuencia imprevista. La visión poco convencional de Wyatt sobre la arquitectura gótica, su disposición a desviarse de las normas establecidas, inadvertidamente insufló nueva vida a un estilo considerado durante mucho tiempo como bárbaro y anticuado. El gótico, con sus arcos apuntados, bóvedas altísimas y tracería intrincada, había caído en desgracia durante el Renacimiento, eclipsado por el Renacimiento clásico. Pero la nueva interpretación de Wyatt, imbuida de una sensibilidad romántica, capturó la imaginación de una generación que anhelaba algo más que la fría racionalidad del clasicismo. De repente, el gótico ya no se veía como anticuado, estaba imbuido de un nuevo sentido de misterio, espiritualidad e incluso nacionalismo. El trabajo de Wyatt en Stourhead, junto con sus otros proyectos góticos, ayudó a encender un renacimiento que se extendería por toda Inglaterra y se propagaría por todo el mundo.
Desde las colinas ondulantes de Wiltshire, la influencia de Wyatt se irradió hacia afuera, dejando una huella indeleble en el paisaje arquitectónico de Gran Bretaña y más allá. Los encargos llovieron para grandes casas de campo, iglesias y edificios públicos, cada uno con la huella de su estilo distintivo. La abadía de Fonthill, una extensa fantasía gótica encargada por el excéntrico millonario William Beckford, se convirtió en un testimonio de la capacidad de Wyatt para crear estructuras de impresionante grandeza e imaginación. Tristemente, la imponente aguja de la abadía, símbolo de la ambición de su propietario y la audacia del arquitecto, resultó demasiado ambiciosa, derrumbándose pocos años después de su finalización. A pesar de este revés, la reputación de Wyatt continuó en ascenso. Fue nombrado agrimensor general de obras, un puesto que le dio una influencia considerable sobre los edificios reales y públicos. Supervisó la restauración del castillo de Windsor, rediseñó las casas del Parlamento y dejó su huella en numerosas catedrales e iglesias en toda Inglaterra.